Hermanos y hermanas, permitidme empezar preguntándoos algo muy serio. ¿Estáis seguros de que la forma en que usáis vuestro rosario hoy no está abriendo brechas espirituales en vuestra vida? No es una pregunta ligera, ni tampoco es una pregunta para asustar solo por asustar. Es una pregunta que surge de la propia palabra de Dios, cuando el Señor dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo está perdido por falta de conocimiento». Cuando falta luz, cuando falta claridad espiritual, cuando jugamos con cosas sagradas sin entender, corremos el riesgo de perdernos justo donde creemos que nos estamos protegiendo, y ahí es donde al enemigo le gusta actuar. La misma palabra nos advierte en 1 Pedro 5:8. Estad sobrios y vigilados. Tu adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. No le teme un rosario colgado del espejo del coche, no huye de un rosario olvidado en el cajón. Más bien teme un rosario rezado con fe, en estado de gracia, en obediencia a la palabra y a la verdad del corazón. Por eso hoy, con mucho amor pero también con gran firmeza, quiero mostraros que hay formas erróneas de tratar el rosario que lo vacían, lo profanan, y en lugar de proteger tu hogar, pueden abrir puertas espirituales que ni siquiera puedes imaginar. No lo digo para condenarte, sino para despertarte. Porque hay actitudes que muchos católicos consideran totalmente inofensivas, incluso cosas adorables, costumbres, tradicionales, pero que a la luz de la Biblia y la fe de la Iglesia son verdaderas lagunas para el enemigo, y hoy, por la gracia de Dios, vamos a desenmascararlas una a una. Antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sencillo y muy profundo a la vez. Si esta pregunta ya te ha conmovido un poco el corazón, si de alguna manera sientes que Dios te llama a la vigilancia, escribe en los comentarios, con fe, como declaración ante Dios: creo en el poder de Dios. Escribe esto no para mí, sino para Él. Cuando escribes, estás diciendo: Señor, creo que quien me protege no es un objeto, es tu poder. Creo que hoy el Señor puede iluminarme para que ya no use nada sagrado de forma incorrecta. Esa pequeña frase, creo en el poder de Dios, es tu forma concreta de responder a esa primera provocación de la palabra. Ahora, déjame decirte qué vamos a vivir juntos aquí. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque este vídeo no es una conversación superficial sobre devociones. Hoy vamos a tocar puntos que, si aceptáis con humildad, pueden cambiar la forma en que os relacionáis con el rosario, con la oración y con la protección espiritual de vuestro hogar. Vamos a hablar de errores concretos y muy comunes que profanan el rosario sin que la persona se dé cuenta. Hablemos de actitudes que vacían el poder espiritual de esta oración, transformando algo que debería ser una espada en una pieza decorativa. Y hablemos también de comportamientos que exponen a ti, a tu familia y a tu hogar a riesgos espirituales reales. A lo largo de este mundo, quiero ayudaros a separar la verdadera fe de la superstición, la devoción auténtica de la costumbre vacía, la oración de la magia. Todo esto no con opinión personal, sino a la luz de la Biblia y la fe de la Iglesia. Y al final, oraremos juntos, consagrando tu rosario y tu corazón al Señor de nuevo, pidiéndole a Él mismo que corrija todo lo necesario en tu vida espiritual. Queridos, quizás lo que vuestro corazón ha necesitado durante años es precisamente eso: poca en prácticas que habéis aprendido desde pequeños, pero que nunca habéis entendido bien. Mientras caminamos juntos, te darás cuenta de que esto no es solo una lista de puedo y no puedo, sino una invitación de Dios a una relación más profunda, verdadera y protegida con Él. Lo que llegará a tus oídos puede ser exactamente lo que tu alma ha estado pidiendo en silencio, sin saber cómo formularlo con palabras. Y quiero preguntarte algo al principio. Si sientes que Dios ya ha empezado a hablarte, si este mensaje tiene sentido, deja tu amén en los comentarios como acto de fe.
Solo escribe, amén. Es sencillo, pero es como si dijeras, Señor, estoy aquí, háblame, quiero oír tu voz, quiero que me corrijan, quiero aprender. Y si aún no estás suscrito aquí en el canal, te pido con cariño, suscríbete, activa la campana, deja tu me gusta en este vídeo. Lo que parece ser solo un gesto técnico en realidad se convierte en un acto de evangelización. Cuando haces esto, YouTube entiende que esta palabra tiene valor y acaba llevando este contenido a muchas personas que también experimentan confusión espiritual, que usan el rosario como amuleto y que mezclan fe y superstición. Tu clic puede ser un instrumento para que un alma se salve de un error que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Hoy, de forma muy concreta, quiero guiaros a través de 3 grandes movimientos. Primero, voy a mostraros qué es el rosario ante Dios, a la luz de la palabra, para que podamos salir de la confusión y la superficialidad. Entonces, cometiremos errores muy graves que nunca deberían cometerse con el rosario, empezando por la tentación de convertirlo en un amuleto. Y más adelante iremos aún más allá, hablando de oración mecánica y vacía, esa oración del loro que no toca el corazón de Dios ni transforma el nuestro. A lo largo de este camino, la intención es única: proteger tu alma y tu hogar, y alinear el uso del rosario con el corazón de Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque al final daremos una oración muy especial, consagrando vuestros rosarios y pidiendo al Señor que rompa toda forma errónea de uso, toda superstición, toda práctica que no venga de Él. Las enseñanzas que escucharás al final de este mensaje pueden ser la respuesta que has estado esperando durante mucho tiempo. A menudo es en los pequeños detalles, en la forma en que los sostenemos, cómo tratamos, cómo oramos, donde Dios comienza una gran transformación espiritual. Por lo tanto, permanece conmigo hasta el último momento. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti. Ahora, hermanos y hermanas, permitidme abriros un poco mi corazón pastoral. Durante décadas en el confesionario he escuchado historias que se repiten. Gente buena, de fe, que ama a Nuestra Señora, pero que está perdida sobre cómo usar el rosario. Algunos llevan el rosario en los bolsillos como si fuera un talismán, otros cuelgan en el coche, pero nunca pronuncian un Ave Mary con cuidado, otros más rezan, pero viven con miedo, mezclando la oración con la simpatía, con rituales comprados en revistas o aprendidos en lugares que no tienen nada que ver con la fe de la Iglesia. Son personas que sufren porque sienten peso, sienten ataques, sienten miedo a la maldición y piensan que solo tener el rosario cerca lo soluciona todo. Queridos, esto es lo que la Biblia llama ignorancia espiritual. No es estupidez, no es falta de inteligencia, es falta de luz, y la propia palabra ya nos ha advertido: mi pueblo está perdido por falta de conocimiento. Cuando nos metemos con las cosas de Dios sin saberlo, nos convertimos en presas fáciles. El enemigo, que es astuto, lo sabe. San Pablo nos advierte que puede disfrazarse de ángel de luz. En 2 Corintios 11:14 se escribe: Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece bello, piadoso o religioso proviene de Dios. A veces la persona piensa que se está protegiendo con el rosario, pero en realidad lo está usando de una manera que abre espacio para el engaño, para el miedo, para la dependencia del objeto y no de Dios. Hoy quiero prometeros, traeremos claridad. Quiero que sepáis al final de este vídeo exactamente qué no debéis volver a hacer con vuestro rosario. Quiero mostraros, con calma, 7 actitudes que profanan el rosario, 5 actitudes que vacían el poder espiritual de esta oración y 4 comportamientos que exponen tu hogar y tu familia a riesgos espirituales que quizá nunca habrás notado. Algunas de estas actitudes son tan comunes
que probablemente hayas visto a alguien practicándolas, o quizá incluso tú mismo lo hagas sin darte cuenta. Y lo digo no para avergonzaros, sino para liberarte, porque la vergüenza paraliza, pero la verdad te libera. Y también necesito decirte la actitud más peligrosa, la que más hiere el corazón de Dios. Solo te la revelaré después de explicarte, basándome en la palabra, la lógica espiritual detrás del rosario. Si empezara directamente con «nunca hagas eso», incluso podrías cambiar el comportamiento exterior, pero aún así no entenderías por qué. Quiero que lo entiendas, que veas con los ojos de la fe. Por eso caminamos paso a paso. Permíteme aprovechar este momento para hacerte otra invitación llena de cariño. Si sientes que este contenido es bueno para ti, si entiendes que hoy el Señor te está dando conocimiento que protege, te pido, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto no es solo para que el canal crezca. Esto es para que la palabra llegue a quienes se pierden por falta de conocimiento, que sufren ataques espirituales y no entienden por qué. Cuando te gusta, suscríbete y activas la campana. Estás diciendo, Padre, quiero caminar más, quiero aprender, quiero ser instruido en la fe. Y también te conviertes en el instrumento de Dios para que otros sean alcanzados. Ahora, respirando un poco contigo, demos un paso esencial. Entender qué es realmente el rosario ante Dios. Porque sin esta base, todo está confuso. A menudo, cuando la gente oye que la Iglesia anima a la oración del rosario o que un sacerdote habla de oraciones repetitivas, inmediatamente vienen a la mente las palabras de Jesús en Mateo 6:7. Y en la oración, no uséis repeticiones vanas como hacen los paganos. Algunos incluso cuestionan, Padre, pero si Jesús te dijo que no lo repitieras, ¿por qué la Iglesia enseña el rosario? Aquí es donde entra el conocimiento que libera. Jesús no condena la repetición per se, condena la repetición vana. El problema es no repetirlo. El problema es repetir sin fe, sin amor, sin atención, como si las palabras fueran una fórmula mágica que obliga a Dios a hacer lo que queremos. El propio Jesús, en Getsemaní, repite la misma oración al Padre. Los salmos repiten estribillos. En el Apocalipsis, los ángeles repiten día y noche, Santo, Santo, Santo. Lo que se condena no es el ritmo, no es la cadencia, no es la repetición con amor, sino el vaciado del corazón. Cuando la Iglesia nos propone el rosario, nos propone una oración repetitiva, sí, pero profundamente meditativa. Y aquí viene la base bíblica de la Ave María. Cuando decimos, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Simplemente estamos repitiendo las palabras del ángel Gabriel en Lucas 1:28. Cuando decimos, bendita sois entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, repetimos las palabras de Isabel, llenas del Espíritu Santo, en Lucas 1:42. En otras palabras, no inventamos frases, hacemos eco de la propia Escritura, y lo hacemos con un propósito: contemplar la vida de Jesús con los ojos y el corazón de María. El rosario, hermanos y hermanas, no es una secuencia mecánica de Ave Marías. Es una corriente de meditación en la que cada relato es un paso dado hacia los misterios de la vida de Cristo. Alegre, triste, glorioso, luminoso. Mientras oramos, respondemos a la invitación del Salmo 1, que dice que feliz es quien medita en la ley del Señor día y noche. Meditar en la Biblia no es solo pensar sentado y en silencio. Meditar es rumiar sobre la palabra, es traerla de vuelta a la boca, es repetirla con el corazón, es dejar que penetre, moldear nuestro interior. Eso es lo que hace el rosario. Si no entiendes esto, si para ti el rosario es solo una cuerda con cuentas, una secuencia de oraciones que tienes que cumplir, corres un gran riesgo. Lo que hagas con el rosario, sin entender su esencia, tiende a caer en la superstición.
La persona empieza a pensar que un rosario vale tanto, que si no completas tantas docenas, Dios no escucha, que si sostienes el objeto, no pasa nada malo, incluso sin conversión. Entonces el rosario deja de ser un camino de encuentro con Cristo y se convierte en un supuesto escudo mágico. Y necesito decirte con cariño, esto no es fe, es mentalidad mágica. Y la mentalidad mágica no protege a nadie, solo engaña. Por eso, antes de decirte lo que nunca deberías hacer con tu rosario, quería mostrarte lo que es ante Dios. Ahora que ves el rosario como una escuela de contemplación, como un inmerso en la vida de Jesús por la mano de María, puedo llevarte al primer gran error que nunca deberías cometer. Si el rosario no es un amuleto, lo primero que nunca deberías hacer con él tiene que ver con la tentación de tratarlo como un objeto mágico. Queridos, ¿alguna vez os habéis dado cuenta de cuánta gente lleva el rosario colgado del coche o colgado del cuello pero nunca lo rezan? Quizá tú mismo lo hayas hecho en algún momento. Guarda el rosario en el retrovisor, en la cabecera de la cama, en su bolso, como si fuera una especie de campo de fuerza automático. Y repito, no está mal usar signos visibles de fe. El problema surge cuando el corazón se aferra al objeto y olvida al Dios vivo. La Biblia es muy clara al condenar cualquier forma de idolatría y uso mágico de objetos. En Deuteronomio 18:10-12, el Señor reprocha las prácticas de quienes intentan manipular el mundo espiritual mediante rituales, adivinación y hechizos. Más adelante, vemos un episodio muy fuerte en 2 Reyes 18:4. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto y que era un instrumento de sanación, años después, es destruida porque el pueblo había empezado a adorarla. ¿Ves la lógica? Un objeto que Dios usó para hacer el bien, cuando se trata como una fuente de poder en sí mismo, se convierte en idolatría. Así que, si incluso un signo que Dios había construido tuviera que ser destruido porque la gente se aferraba más al objeto que al Señor, imagina lo que ocurre cuando tratamos el rosario así. Cuando el rosario se reduce a un escudo automático, sin vida de oración, sin confesión, sin conversión, deja de ser un arma espiritual y se convierte en un ídolo disfrazado de devoción. Lo que protege tu hogar no es un montón de rosarios colgados, sino un corazón que ora, que confiesa, que se convierte, que busca vivir la voluntad de Dios. El rosario bien rezado es una espada. El rosario solo colgado, nunca rezado, es un adorno. Y ningún adorno expulsa a un enemigo espiritual. Os invito hoy a hacer un examen de conciencia. ¿Mi rosario es un arma de oración o un amuleto? ¿Me cuelgo pero no rezo? ¿Debo mostrar pero no meditar? ¿Sostengo el corazón pero no convierto? Si te das cuenta de que de alguna manera has caído en esta tentación de convertir el rosario en un talismán, no te condenes, sino que cambia hoy. Empieza a usarlo por lo que es, un instrumento de contemplación, una escuela de oración, un camino de gracia. Y aquí hago una petición llena de cariño. Si esta palabra ilumina tu corazón, si entiendes que quieres usar el rosario de forma sagrada, si quieres la protección de Dios sobre tu vida y tu hogar, suscríbete a este canal, deja tu me gusta en este vídeo. Esto hace que este mensaje llegue a más hermanos y hermanas que hoy viven en vulnerabilidad espiritual, pensando que están protegidos solo porque llevan un rosario en el coche. Y también escribe allí en los comentarios, con fe y humildad, Dios me protege. Esta frase es tu oración de confianza. Es como si dijeras, Señor, no quiero depender solo de un objeto, quiero confiar en ti, que eres mi escudo y mi fortaleza. Pero tengo que decirte, hay un error aún más sutil que usar el rosario como amuleto. Es cuando la persona siquiera reza, incluso sostiene el rosario, incluso hace bien las cuentas, pero el corazón está lejos.
Es cuando el rosario se transforma en una oración mecánica, vacía, sin amor, sin atención, como si lo importante fuera solo cumplir la cantidad. Por eso quiero acompañarte a un punto muy delicado. Nunca reces el rosario como un loro. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis notado que a veces vuestra boca reza, pero vuestro corazón está en otro sitio? La persona comienza el Ave María y cuando lo ve ya va por la 10, pero pensando en la factura de la luz, la conversación que tuvo, la telenovela, los cotilleos, la preocupación. Quien nos enfrenta a esto es el propio Jesús, cuando dice en Mateo 15:8, «Estas personas me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». La boca habla hermosamente, la boca reza, la boca canta, pero el corazón está lejos. En la misma línea, San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13:1 que si no hay amor, aunque hablemos el idioma de los ángeles, somos como una campana que suena o un platillo que tintinea. Hace ruido, pero no toca el corazón de Dios. Rezar el rosario sin amor, sin presencia, sin rendición, transforma la oración en ruido espiritual. El proyecto de ley pasa, los 10 pasa, el misterio pasa, pero el corazón no entra. Y entonces el rosario pierde fuerza en nosotros, no porque Dios se vuelva menos poderoso, sino porque no dejamos espacio para que la gracia actúe. No basta con sostener el rosario, no basta con repetir las palabras. Es necesario que, en cada década, el corazón se dirija al misterio que estamos contemplando. Por eso la Iglesia enseña a proclamar el misterio antes de cada década. No es un detalle burocrático, es para que la mente y el corazón sepan dónde están. Cuando rezas, por ejemplo, el primer misterio alegre, la anunciación del ángel a María, es importante que, durante esas 10 Ave Marías, recuerdes el sí, la humildad, la obediencia y la confianza de María. Cuando rezas un misterio doloroso, es allí donde contemplas la pasión, el sufrimiento de Cristo por ti, y presentas tus propios dolores. Si rezas un misterio glorioso, te unes a la esperanza de la resurrección, a la certeza de la victoria de Dios. Cada 10 es una inmersión, no solo otro grupo de 10 repeticiones. Una forma sencilla y práctica de salir de la oración del loro es esta. Antes de comenzar cada década, cierra los ojos un momento, repite el misterio en voz alta, imagina la escena del Evangelio y ofrece esa década para una intención concreta vinculada a ese misterio. Así, el corazón se alinea con lo que dice la boca. Si, por ejemplo, estás rezando por el misterio de la visita, puedes ofrecer esa década a alguien a quien sientas que necesitas visitar, llamar o consolar. Si reza la coronación de María, podrá confiarle el gobierno de su casa, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Así, ya no es solo repetición, es diálogo con Dios a través de la vida de Jesús y María. Y quiero decirte algo muy serio y muy hermoso. Dios quiere revelarte algo especial en este video. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas caído en este contenido. No es casualidad que estés escuchando estas correcciones ahora mismo. El Señor conoce tu historia, conoce tus miedos espirituales, tu sensación de falta de protección, tu deseo de cuidar de tu familia. Y está usando incluso este simple vídeo para enseñarte a usar correctamente un arma poderosa que quizá ya llevas usando. Pero hay un error aún más grave, y ahí es donde iremos en las siguientes partes. Cuando la persona pone el rosario al servicio de prácticas que Dios condena claramente en su palabra. Entonces, no es solo un mal uso de un objeto sagrado, sino una mezcla de luz y oscuridad. Y esto tendremos que afrontarlo con toda la seriedad que exige la Escritura. Hermanos y hermanas, permitidme haceros una pregunta muy seria ahora. ¿Sabíais que es posible usar el rosario de una manera que, en lugar de atraer protección, agrave la acción de la oscuridad en vuestra vida? Sé que esto sorprende, pero es precisamente por amor hacia ti
que necesito decirlo con todas las cartas. Hay personas que toman el rosario, que es un arma de luz, y lo colocan en entornos, rituales y prácticas que pertenecen a la oscuridad. No es el rosario lo que se debilita, es la persona que se pone en contradicción ante Dios. La palabra del Señor es muy clara cuando habla de estas cosas. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios condena toda forma de práctica oculta, adivinación, consulta de los muertos, brujería, magia, encantamientos, cualquier intento de controlar el mundo espiritual por medios que no provengan de él. Allí está escrito que todo esto es abominable ante los ojos del Señor. Por otro lado, en 1 Corintios 10, 21, San Pablo nos da una frase que debería resonar cada vez que miramos nuestro rosario. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no puedo, por un lado, rezar el rosario y, por otro, asistir a centros de consulta espiritual contraria a la fe, jugar al tarot, hacer simpatías, participar en bendiciones sincréticas que mezclan santos con entidades. La devoción católica con prácticas que la Iglesia siempre ha rechazado. Cuando alguien toma el rosario para potenciar una simpatía, para reforzar una obra hecha en el lugar equivocado, o lo usa junto con oraciones enseñadas por quienes no son de fe católica, esa persona está traicionando espiritualmente al Señor. Es difícil de oír, pero es verdad. Imagina a una esposa que, aunque dice que ama a su marido, mantiene una relación oculta con otro hombre. Es una traición. En el campo espiritual, cuando combino el rosario con prácticas ocultas, hago algo muy similar. Le digo a Dios que confío en Él, pero recurro a métodos de oscuridad para intentar garantizar mi vida, mi dinero, mis relaciones. Dios no puede bendecir tal mezcla. El rosario no es un accesorio para colgar en una mesa espiritual, no es un objeto para colocar junto a cartas, conchas de caurí, imágenes distorsionadas, velas rituales que no tienen nada que ver con la liturgia de la Iglesia. Esto profana al santo. Es como poner agua bendita dentro de un hechizo. No existe posible reconciliación entre la luz y la oscuridad. O bien el rosario está al servicio de la gracia, o se convierte en un signo de contradicción en la vida de la persona. Si en algún momento llevaste tu rosario a un lugar así, o rezaste oraciones que prometían dinero fácil, amor garantizado, sanación mágica, y mezclaste el rosario con eso, hoy es el día para pedir perdón y romperlo. El Señor no quiere condenarte, quiere liberarte. Te muestra el error para sacarte de él. Nunca coloques el rosario en rituales sincréticos. Nunca permitas que manos que no caminan en la fe de la Iglesia lo usen en prácticas que Dios condena. El rosario es contemplar los misterios de Cristo, no ser un instrumento de magia. Es un arma de batalla espiritual, pero solo funciona como arma cuando está en manos de quienes se colocan del lado de la luz. Realmente quiero saber hasta dónde llega esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz y me ayuda a imaginar la congregación a la que Dios llega a través de este mensaje. Ahora, tras analizar este peligro de mezclar, quiero preguntaros algo muy simple y directo. ¿Dónde está vuestro rosario ahora, hermanos y hermanas? No responde con prisa. Piensa. Está en tu mano. Está cerca de ti. O quizá ha estado olvidado durante meses en el fondo de algún cajón, en la guantera del coche, caído detrás de un mueble, perdido en medio de papeles y objetos. Cuando Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30, habló de siervos que habían recibido algo precioso de su amo. 2 dieron frutos a este talento. 1, por miedo, pereza o malentendido, enterró el talento. Y cuando volviste, no te gustó la excusa. Lo consideraba un fallo grave. Enterrar el talento era despreciar la confianza recibida. Ahora piensa conmigo.
¿No hacemos algo muy similar cuando tratamos el rosario como algo secundario, olvidable, guardado en el fondo de los cajones espirituales? El rosario es un talento espiritual en tus manos. Es un instrumento de gracia, de intercesión, de protección, de conversión. Cuando la dejamos abandonada, es como si hubiéramos enterrado un arma en tiempo de guerra. San Pablo en Efesios 6, 11, 18 habla de la armadura espiritual, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El rosario, cuando se reza bien, nos ayuda a ponernos esta armadura cada día, porque nos pone en contacto constante con la vida de Cristo, con la palabra, con gracia. Ahora, piensa en un soldado en el campo de batalla que deja su espada tirada en una esquina, oxidada. Esto es lo que ocurre cuando un católico deja el rosario olvidado en el coche, en el cajón, en la mesita de noche, sin usar. En tiempos de guerra, un arma oxidada es casi una confesión de derrota. No te digo esto para avergonzarte, sino para despertarte. Quizá solo con hacerte esa pregunta, ¿dónde está tu rosario ahora? El Espíritu Santo ya te ha mostrado un cajón, un bolso, una esquina del armario. Incluso puede que sientas un pinchazo en el corazón al pensar, Padre, hace tiempo que no cojo mi rosario, hace mucho que no rezaba ni una docena. No dejes pasar esa luz. Dios te está revelando que tienes un arma y que no la estás usando. ¿Qué puedes hacer concretamente? Primero, decide un lugar visible para tu rosario. No debe ocultarse. Ponlo en un lugar donde al pasar te recuerden rezar. Puede estar cerca de la cama, puede estar en una imagen de Nuestra Señora, puede estar cerca de la puerta de la casa. Segundo, establece un horario. No esperes a que te quede tiempo. El momento de orar está decidido, no se encuentra por casualidad, aunque al principio sean una docena al día, pero con fidelidad. Rosario en la mano, no solo en la guantera. Rosario en los labios y en el corazón, no solo colgado. Porque el corazón que recoge el rosario cada día, incluso con debilidades y distracciones, es un corazón que le dice a Dios, quiero luchar, no quiero ser desarmado. Pero hay otro extremo peligroso, y de eso necesito contarte ahora. No es solo abandonar el rosario, es convertirlo en un espectáculo para aparecer delante de otros. Queridos, ¿alguna vez habéis visto o experimentado esta situación? Rosario en mano, pero con el corazón preocupado por ser vistos como santos. A veces, la persona muestra el rosario más que el rosario. Es una foto en redes sociales, con un rosario bien resaltado. Es una pose en un evento religioso para parecer más piadoso que los demás. Es una muestra de la propia devoción como si fuera un trofeo. Jesús nos dio una advertencia muy firme sobre esto en Mateo 6:1-5. Dijo, «Cuidado en practicar vuestra rectitud ante los hombres, para que seáis vistos por ellos. De lo contrario, no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Habla de limosna, oración, ayuno hecho aparecer. Es precisamente esta lógica la que podemos trasladar al uso del rosario. Cuando utilizo el rosario como instrumento de autopromoción espiritual, estoy inmunizando mi corazón contra la verdadera humildad. Por fuera parece santidad, dentro hay vanidad. El problema es no sostener el rosario en público. Al contrario, es hermoso ver a un católico que no se avergüenza de su fe. El problema es la intención oculta. ¿Llevo el rosario porque quiero hablar con el cielo o porque quiero que otros hablen de mí? ¿Debo mostrar el rosario como signo de fe o como accesorio al estatus espiritual? Cuando el rosario habla más a la cámara que a Dios, algo no va bien. Cuando elijo la foto no por lo que he vivido con Dios, sino por el efecto que tendrá en otras personas, mi corazón se dispersa. Te invito a hacer un examen interior. Nadie más ve, pero Dios sí ve.
Cuando sostienes el rosario, cuando haces una foto, cuando apareces en algún sitio con el rosario en la mano, ¿qué quieres que aparezca de fondo? ¿Que te vea quién? ¿Por Dios o por hombres? Si te das cuenta de que ya has caído en esta trampa, no desesperes. La solución es retomar la simplicidad. Usa signos visibles de fe, sí, pero con discreción, con firmeza interior, sin esa preocupación exagerada por demostrar nada a nadie. El rosario debe hablar primero al cielo, no a la cámara. Reza más que fotografías, piensa más de lo que publicas. Y permítanme recordaros, al final de este vídeo os espera un momento especial de oración. No te vayas a medias, porque Dios ha preparado algo para ti. A menudo, el momento de la gracia más fuerte es para quienes permanecen hasta el final, para quienes no se rinden en medio de la corrección. Y sé que todo esto es una confrontación, pero es el cuidado de Dios hacia ti. Dicho esto, debemos afrontar un punto decisivo. Hay quienes usan el rosario para aparecer, y hay quienes usan el rosario como si fuera una especie de licencia para continuar en el pecado, como si las Ave Marías compensaran una vida que se niega a cambiar. Os pregunto con cariño y firmeza, ¿creéis que rezar el rosario compensa un pecado que no estáis dispuestos a abandonar? Hay gente que piensa así. Incluso vivo en pecado mortal, pero rezo mi rosario para que Dios lo entienda. Oh, no quiero perdonar. No quiero dejar ir esta relación equivocada, no quiero cambiar mi comportamiento, pero si rezo lo suficiente, se equilibra. Hermanos míos, esto es una ilusión peligrosa. La carta a los Hebreos nos confronta en 10:26, diciendo que si pecamos deliberadamente, tras recibir el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por los pecados. Es una forma de decir, no juegues con gracia. San Pablo, en Gálatas 6:7, es directo. Dios no es ridiculizado. Lo que un hombre siembra también lo cosechará. Rezar el rosario sin buscar abandonar el pecado mortal es burlarse de la misericordia de Dios. Es como usar la medicina y seguir tomando veneno al mismo tiempo, pensando que la medicina aguantará. El rosario es un arma poderosa, pero si la puerta del pecado permanece abierta de par en par, el enemigo entra en ella. Incluso puedes sentir algo de consuelo, una paz momentánea en la oración, porque Nuestra Señora es madre y se acerca a sus hijos. Pero la herida abierta por el pecado mortal necesita otra cosa: confesión sincera, arrepentimiento, propósito para enmendar. Fue Jesús quien sopló sobre los apóstoles y dijo en Juan 20:23, si perdonáis los pecados de alguien, serán perdonados. Es decir, confió a la Iglesia, a través de los sacerdotes, el poder de perdonar en su nombre. El rosario no sustituye al confesionario. Prepara su corazón para llegar allí. Si usas el rosario como anestesia de la conciencia, como muleta para no enfrentar tus pecados ante Dios, hoy es el día de cambiar esta lógica. El rosario debe ser un camino de conversión, no una huida de la conversión. Cada misterio debería acercarte a Cristo hasta el punto de que pienses, no puedo seguir viviendo así. No es vergüenza reconocerlo. La vergüenza es insistir en burlarse de la paciencia de Dios. Quiero hacerte una petición llena de cariño. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y también escribe tu amén de fe. Esto no es superstición, es una forma concreta de decir, supongo que necesito cambiar, pido ayuda, acepto la corrección de Dios y quiero caminar. Lo leo, lo presento al Señor, y estoy seguro de que Él, que ve lo que está oculto, escucha el clamor sincero. Y ya que hablamos de pecado y conversión, debemos tocar ahora una herida que perjudica a muchos hogares, cuando el rosario, en lugar de unir, se convierte en un arma de control dentro de la familia.
Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis intentado obligar a alguien en vuestra casa a rezar el rosario por culpa, llanto y amenazas? A veces es una madre quien dice, si no rezas, Dios te castigará. Un padre que usa el rosario como medida de obediencia ciega. Un cónyuge que se lo echa en cara, no rezas, no sirves, eres menos de Dios que yo. Y sin darse cuenta, el rosario, que debería ser un vínculo de unidad, se convierte en una cuerda para colgar la relación, un instrumento de acusación y vergüenza. La palabra de Dios nos ofrece un camino diferente. En 1 Pedro 3, 1, 2, San Pedro habla a las esposas, pero el principio se aplica a todos. Ganar al otro no solo con palabras, sino con conducta, con el testimonio de la vida. No se impone por la fuerza, es contagiosa por la fe vivida. En Colosenses 3:21, Pablo dice, Padres, no enfadáis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. La lógica de Dios no es la de endurecer el control, es el amor lo que atrae. Cuando alguien transforma el rosario en un instrumento de manipulación, de chantaje emocional, de humillación, lo que se suponía que era un camino de gracia se convierte en un peso, una carga, un trauma. ¿Cuántos niños hoy rechazan el rosario no porque la oración sea pesada, sino porque el recuerdo que tienen es de peleas, gritos, exigencias, castigos? El corazón se cierra. ¿Qué hago entonces? Primero, mira adentro. Pregunta, ¿he usado el rosario para acusar? ¿He medido la fe del otro por el número de rosarios rezados? ¿He juzgado, comparado, humillado? Si la respuesta es sí, es hora de pedir perdón a Dios y, si es posible, a quienes han sido heridos. En vez de imponer, presencia. Reza delante de tus seres queridos, pero sin cargar, sin lanzarte en cara, sin convertir tu oración en un escenario. Invita con cariño. ¿Rezamos una década conmigo? Si la persona no quiere, no hagas una rabieta espiritual. Sigue rezando, ofreciendo tu rosario por ella. Enseña con paciencia, especialmente a los niños. Demuestra que el rosario es un encuentro con Jesús y María, no un castigo. Cuando un hogar empieza a rezar el rosario, no por miedo, sino por amor, sucede algo muy hermoso. El clima espiritual de la casa cambia. El diablo, que se alimenta de gritos, acusaciones, resentimientos, pierde espacio. La gracia, que se nutre de la humildad, la mansedumbre y la perseverancia, gana terreno. Y si el rosario no puede ser un arma de control, no puede tratarse de ninguna manera como cualquier objeto que arrojemos aquí y allá sin respeto. Dime, sinceramente, ¿cómo sostienes, guardas e incluso lanzas tu rosario cuando terminas la oración? ¿Alguna vez has notado que a veces tratamos el rosario como tratamos con cualquier cosa? Lo tiramos en el sofá, en cualquier rincón, lo dejamos caer al suelo, lo mezclamos con objetos e incluso con cosas indecentes. Esto no es un exceso de escrúpulos, es una cuestión de reverencia. La Biblia nos muestra, justo en Éxodo 3:5, a Dios diciéndole a Moisés, «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra sagrada». Y en Levítico 10:3, el Señor dice que será santificado por quienes vengan a Él. Cuando Dios se revela, cuando lo sagrado está presente, merece respeto, cuidado, una actitud diferente. El rosario es un objeto material, sí, hecho de cuentas, cordón, metal, madera, pero está ligado a algo sagrado, la oración, la presencia espiritual de María, la contemplación de la vida de Cristo. Cuando consagramos un rosario, pidiendo la bendición de Dios, lo apartamos para un uso sagrado. Por lo tanto, tratarlo como algo revela un corazón que ha perdido sensibilidad a lo sagrado. No es que tengas que tener miedo de jugar, pero es una cuestión de cariño. El rosario tirado al suelo, pisoteado, olvidado en lugares sucios, mezclado con objetos que representan pecado, pornografía, violencia, es un signo de incoherencia. Es como si dijera con mis gestos,
Esto no es tan importante. Te invito a que revises este aspecto también. Elige un lugar digno para guardar tu rosario. Evita situarlo en contextos de pecado. Enseña a los niños a no jugar con el rosario como si fuera solo un juguete, sino a sostenerlo con respeto, aunque aún no lo entiendan todo. Al final de cada oración, en lugar de simplemente dejar el rosario, lo guarda con un pequeño acto de amor. Un beso, una breve oración, un gesto que dice: «Gracias, Señor, por este instrumento de gracia». Y sin embargo, por muy serio que sea todo esto, no hemos llegado al punto más difícil. Hay un error más profundo, porque toca directamente la intención con la que usamos el rosario. Es cuando alguien intenta usar el rosario para mandar a Dios, para controlar situaciones, como si la oración fuera una especie de llave que obliga al Señor a hacer nuestra voluntad. Así que te pregunto, ¿rezas el rosario para que te sometas a la voluntad de Dios o para intentar forzar a Dios a hacer tu voluntad? Aquí estamos en el corazón del Evangelio. Cuando Jesús nos enseña a orar al Padre Nuestro, lo pone en el centro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Y en 1 Juan 5:14 leemos que tenemos confianza en Dios porque si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Eso lo cambia todo. El rosario no es la clave para manipular a Dios. No es una moneda de cambio. No es: rezo tantos rosarios, el Señor está obligado a darme lo que quiero. El rosario es una escuela para conformar nuestro corazón a su voluntad. Mientras meditamos en los misterios de la vida de Cristo con María, aprendemos a mirar nuestra vida con los ojos de Dios, a desear lo que Él desea, a renunciar a lo que Él sabe que es malo para nosotros, aunque aún no lo comprendamos. Cuando rezo el rosario solo como una lista de peticiones para que Dios las cumpla, sin apertura para escuchar lo que Él quiere de mí, corro el riesgo de usar lo sagrado al servicio de mi ego. El problema entonces no está en el rosario, está en el corazón, donde intenta explotar las cosas de Dios. Pero cuando cojo el rosario y digo: Señor, voy a meditar sobre la anunciación, la visita, el nacimiento, la cruz, la resurrección, y en cada misterio te voy a preguntar: ¿cuál es tu voluntad para mí? Entonces el rosario se convierte en lo que realmente es: una escuela de obediencia, un camino de docilidad. Y entonces las cosas empiezan a encajar. Todo de lo que hemos hablado hasta ahora, no mezclarse con lo oculto, no abandonarlo en el cajón, no usarlo para aparecer, no usarlo como licencia para el pecado, no convertirlo en un arma de control, no tratarlo como un objeto, adquiere un nuevo significado. El objetivo no es solo corregir comportamientos, sino ajustar el corazón. El rosario no es un fin en sí mismo. Es un medio para acercarnos a Dios, más parecidos a Jesús, más dóciles al Espíritu Santo, más unidos a María. Si el rosario es una escuela de obediencia, entonces hay un error muy grave que debemos afrontar en las siguientes partes: rezarlo sin intención de obedecer las inspiraciones que trae. Pero este es un tema para el siguiente paso de nuestro camino. Antes de cerrar esta etapa, os pido, si sentís que Dios os ha traído aquí hoy, escribid en los comentarios: creo. No es para agradarme, es para fortalecer a otros hermanos y hermanas. Cuando alguien lee este creo, puede sentirse débil de fe y sentirse animado. Tu fe fortalece a los demás. Y seguimos juntos, dejando que el rosario sea en verdad lo que Dios quería: un instrumento de luz, de conversión y de obediencia a su santa voluntad. Hermanos y hermanas, permitidme preguntaros algo que quizá os toque profundamente el corazón. ¿Cuántas veces, rezando el rosario, os inspira el Espíritu Santo a hacer un cambio concreto y simplemente lo dejas pasar? Estás ahí, revisando las facturas, contemplando un misterio, y de repente surge una luz.
el nombre de alguien a quien necesitas perdonar, una decisión que ya sabes que tienes que tomar, un pecado que debes confesar, una reparación que debes hacer. En ese momento, el corazón incluso reconoce, es Dios quien me habla. Pero la década termina, el rosario termina, te levantas, sigues con la rutina, y esa inspiración desaparece como si fuera solo una emoción hermosa, cualquier pensamiento que no merezca respuesta. La palabra de Dios nos advierte muy seriamente en Hebreos 3:15. Hoy, si escucháis su voz, no endurezáis vuestros corazones. Fíjate en que el texto dice, hoy. No es cuando puedo, no es cuando me viene bien, no es cuando tengo el valor. Es hoy. Y Santiago 1:22 completa esta lógica cuando dice, os engañáis solo los que hacéis el verbo, y no solo los oyentes, que os engañaréis a vosotros mismos. Esto va directamente para el rosario. Rezar, ser tocado y permanecer exactamente igual, es desperdiciar las gracias que acompañan a esta oración. Es como abrir la ventana para que entre el viento del Espíritu, pero dejar todas las puertas interiores cerradas con llave. El enemigo lo sabe, y no teme a quienes rezan y no cambian. Tiene miedo de quienes, al rezar, obedecen. Por eso, quiero invitaros a ver el rosario también como un tiempo de escucha. Mientras meditas sobre cada misterio, pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí de este misterio? María, ¿qué necesito cambiar? Si durante la oración llega una inspiración concreta, llamar a alguien, pedir perdón, dejar de practicar, buscar confesión, cambiar un hábito, bendecir a alguien, ayudar a una persona pobre, desvincularse de un entorno de pecado, no lo trates como un detalle. Es la respuesta de Dios a tu oración. Una actitud sencilla puede transformar tu rosario. Cuando termines, coge un papel, un cuaderno o incluso la libreta de tu móvil y apunta algo que Dios te haya mostrado. Solo una, pero de hormigón. Y decide, hoy voy a dar ese paso. Si cada rosario te llevara a una actitud concreta, por pequeña que sea, tu vida espiritual, en poco tiempo, se transformaría profundamente. El rosario no fue creado solo para producir sentimientos, sino decisiones. Y te pregunto, si supieras que incluso la forma en que introduces el rosario en tu rutina espiritual puede hacerlo pesado e insoportable, ¿no te detendrías un momento a repasar esto también? Porque a veces el problema no está en el rosario en sí, sino en la forma en que lo encajas o intentas encajarlo en toda tu vida espiritual. Queridos, permitidme haceros otra pregunta directa. ¿Habéis usado el rosario como excusa para no ir a misa, no leer la Biblia, no buscar orientación espiritual? A veces la persona dice, no puedo ir a misa el domingo, pero rezo el rosario en casa, está bien. O, no leo la palabra de Dios, pero rezo el rosario todos los días, ya es genial. O de nuevo, no confieso mis pecados a menudo, pero los guardo firmemente en mi rosario, así que estoy protegido. ¿Ves el peligro? El rosario es un camino seguro, pero no se dio para reemplazar los otros medios de gracia, sino para guiarnos hacia ellos con más amor. La iglesia primitiva, en Hechos 2:42, se describe así. Continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el compartir el pan y en las oraciones. ¿Ves la armonía? Doctrina, comunión, Eucaristía, oración. No es solo una cosa, es un cuerpo vivo de prácticas que sostienen la fe. Y en el centro de todo está la Eucaristía. Jesús es muy firme en Juan 6:53-56, cuando dice que si no comemos de su carne y bebamos de su sangre, no tendremos vida en nosotros. El rosario nos lleva a amar más la Eucaristía, no a prescindir de ella. Cuando alguien usa el rosario como sustituto, no voy a misa, pero rezo el rosario. No busco el verbo, pero repito, Ave Marías. No voy a confesarme, pero tengo un rosario fuerte.
Esta persona, incluso sin darse cuenta, empobrece su propia vida espiritual. Es como alguien a quien le han dado un mapa maravilloso, pero nunca llega al tesoro. El rosario es este mapa que señala a Jesús vivo en la Eucaristía, a la palabra, a la vida sacramental. Necesita estar en armonía con todo esto. Por eso quiero proponer un equilibrio simple y concreto. Si es posible, toma el rosario diario. Puede estar completo, puede ser al menos una parte, pero con fidelidad. A esto se suma la misa dominical, que no es opcional para quienes aman al Señor, sino un mandamiento de Dios y una necesidad del alma. Si tiene la posibilidad, también participa en una misa durante la semana. Añade, aunque solo sea unos minutos al día, la lectura de la Biblia. Puede ser el Evangelio del día, por ejemplo, y la confesión frecuente según tu lucha, sin dejar que la suciedad se acumule en el alma. El rosario, en este contexto, se convierte en una cadena que une tu vida a todos estos medios de gracia, y no en un sustituto aislado que lleva un peso que no fue hecho para llevar solo. Y permítanme compartir con vosotros, con gran sinceridad. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pidiendo al Señor que os dé luz a través de él. Si te ha tocado de alguna manera, si te está aportando claridad y corrección, te pido un gesto sencillo, pero que tenga un alcance enorme. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, más almas encontrarán este camino, más personas confundidas sobre el uso del rosario podrán ser iluminadas. Más familias podrán protegerse de tantos errores que aquí estamos desenmascarando. Ahora bien, si todo esto es serio, lo es aún más cuando entregas tu rosario a manos y entornos que no honran la fe católica. Hermanos y hermanas, permitidme preguntaros muy claramente, ¿alguna vez habéis tomado vuestro rosario para ser bendecidos por alguien que no está en comunión con la Iglesia o en entornos espiritualmente dudosos? A veces la persona, con buenas intenciones, lleva el rosario a un guía espiritual que no es católico, a un lugar donde realiza rituales mixtos, donde usa imágenes de santos con entidades que no tienen nada que ver con el Evangelio, donde habla de energía, luz, fuerzas, pero no se arrodilla ante Jesús como Señor. Otras veces, la persona participa en reuniones sincréticas, donde el rosario se recita junto a prácticas que la Iglesia claramente no reconoce. Esto genera confusión en el alma. La palabra, en 2 Corintios 6, 14, 16, pregunta, ¿qué unión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y en Efesios 5:11 se nos instruye, no compartáis las obras infructíferas de las tinieblas, más bien desenmascaradlos. Esto también incluye no colocar objetos de devoción católica bajo bendiciones, consagraciones o influencias espirituales que no pertenezcan al cuerpo de Cristo. El rosario no necesita ni debe ser activado por ritos extraños, por bendiciones de quienes no están vinculados al sacerdocio de la Iglesia. Cuando das el rosario para que sea consagrado en entornos que mezclan doctrinas, estás, en efecto, diciendo a tu corazón, todo es igual, no importa, y no lo es. La fe católica tiene una doctrina clara, una liturgia propia, sacramentos que nos ha sido dado por Cristo. Llevar tu rosario para que lo bendiga un sacerdote o diácono de la Iglesia no es formalismo. Debe permanecer en la línea de fe que la Iglesia recibió de los apóstoles. Si no puedes, en algún momento, llevarlo al sacerdote, tú mismo, en casa, puedes hacer una oración bíblica de consagración, pidiendo que el Señor bendiga ese rosario, que solo se use para tu gloria, que María dirija tu oración, que se eliminen todas las influencias extranjeras. Dios escucha el corazón sincero. Lo importante es mantener la pureza de la intención y no mezclarse. Siempre pregunta, ¿este lugar, esta persona,
¿Esta práctica honra la fe católica? ¿Estás en comunión con la Iglesia? Si la respuesta es no, no pongas tu rosario ahí. Pero hay algo que hiere directamente el corazón de María, aún más profundo. Es cuando llevas el rosario y al mismo tiempo alimentas odio, rencor y falta de perdón. Hermanos y hermanas, podéis imaginar a María dando cuentas de quien la hirió mientras contempla la cruz. Te imaginas a Nuestra Señora a los pies de Jesús crucificado diciendo: «Nunca perdonaré a los que hicieron esto a mi hijo». No coincide, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántas veces tomamos el rosario en nuestras manos, pedimos paz, protección, sanación, pero guardamos en nuestro corazón viejas heridas, listas de personas que no hemos perdonado, deseos de venganza, cotilleos constantes sobre quienes nos han hecho daño? Jesús es muy claro en Mateo 6, 14, 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y San Pablo, en Efesios 4, 26, 27, aconseja: no se ponga el sol sobre vuestro resentimiento, no dejes lugar al diablo. El rencor guardado, el dolor alimentado, son como puertas abiertas por las que entra el enemigo, incluso en una casa que reza. Rezar el rosario, abrazar el odio, insistir en hablar mal de quienes te hacen daño, desear daño a otros, es pedir la paz con tus labios y alimentar la guerra en el corazón. Esto no significa que sea fácil de perdonar, no es magia, pero la decisión de perdonar es un paso que debe darse. El rosario puede y debe ser un proceso de sanación interior. Antes de empezar a rezar, puedes parar un momento y decir: Señor, voy a dar en esta oración a las personas que me han hecho daño. Y, si es posible, nómbralos uno por uno. Perdono a tal o tal, perdono a tal o tal, renuncio a esta situación, renuncio al deseo de venganza, pido al Señor que sane esta herida dentro de mí. Y si aún no puedes decir perdono, di: Señor, dame la gracia para querer perdonar. Reza cada década, ofreciendo por alguien con quien necesites reconciliarte, aunque sea solo por dentro. Poco a poco, el agua de la oración suaviza la dureza del corazón. Si insistes en rezar el rosario, pero sientes odio, estás pidiendo a Dios lo que no estás dispuesto a dar a los demás: misericordia. Y esto, con el tiempo, endurece el alma, hace que las oraciones sean secuas e infructuosas. Pero si tú, incluso herido, decides caminar en la dirección del perdón, Dios usará el rosario como instrumento de sanación, liberar recuerdos, sanar recuerdos, desmantelar trampas del enemigo en tu historia. Quiero deciros con gran cariño: al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No es solo conocimiento, es gracia que quiere derramar sobre tus heridas, sobre tu memoria, sobre tu corazón cansado de cargar con viejos fardos. Y después de todo esto puede que te preguntes: entonces, Padre, ¿cómo uso el rosario de la manera correcta, como un verdadero arma de protección para mi familia? Empecemos a responder juntos ahora. Si hay tantas cosas que nunca deberías hacer con el rosario, ¿qué espera entonces Dios de ti con él? El rosario, usado como desea el cielo, se convierte en un arma profundamente bíblica de protección. Primero, se llama a la perseverancia. Jesús, en Lucas 18:1, cuenta la parábola de la viuda insistente precisamente para enseñar que es necesario rezar siempre, sin desanimarse. El rosario, que se reza a diario, es un ejercicio de perseverancia, no como una obligación pesada, sino como un encuentro diario. Segundo, está llamado a permanecer unido a Cristo. En Juan 15:5 dice: «Sin mí no podéis hacer nada».
Rezar el rosario en estado de gracia siempre que sea posible, o al menos con un sincero deseo de reconciliarse con Dios, convierte esta oración en una extensión de tu comunión con Jesús. Tercero, está llamado a meditar en la palabra. El Salmo 1:2 habla de los justos que meditan en la ley del Señor día y noche. Cada misterio del rosario puede y debe estar vinculado a un pasaje bíblico. La anunciación, la visita, el nacimiento de Jesús, su pasión, su resurrección. No se trata solo de repetir Ave Marías, es dejar que la palabra habite en ti, y finalmente se le llama a la intercesión concreta. Ofrece cada rosario para tu familia, para los hijos que están alejados de la fe, para tu cónyuge, para tus nietos, para quienes están en peligro espiritual. Una forma práctica de usar el rosario como arma de protección es establecer un plan sencillo. Estableces un horario fijo. Puede ser por la noche, puede ser por la mañana, puede dividirse a lo largo del día, pero haces un compromiso. Vincula cada misterio con un pasaje del Evangelio. Si no lo sabes de memoria, puedes aprender poco a poco. Ofrece cada misterio con una intención concreta: la conversión de alguien, la sanación de una herida en la familia, la protección frente a ataques espirituales, la libertad de las adicciones. Si es posible, ora con alguien. El poder de 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús es inmenso. Con el tiempo notarás que el clima espiritual de tu hogar cambia. El enemigo puede intentarlo, pero encuentra un muro de oración perseverante. Sin embargo, saber qué hacer sigue sin ser suficiente. La batalla es intensa y hay una urgencia espiritual para que decidas hoy qué vas a hacer con tu rosario. Así que os pregunto, con toda la seriedad de un pastor, si siguéis tratando el rosario como lo habéis tratado hasta hoy, ¿dónde estarán vuestra alma y vuestra familia dentro de unos años? Si sigues mezclando el rosario con prácticas contrarias a la fe, tratándolo como un amuleto, usándolo sin convertirlo, dejándolo olvidado, usándolo para aparecer o controlar, rezando sin perdón, ¿cuál será el fruto de esto? La palabra nos recuerda en 2 Corintios 6:2, ahora es el momento favorable, ahora es el día de la salvación. Y Santiago 4:14 nos recuerda que la vida es como una niebla que aparece un momento y luego desaparece. No tenemos todo el tiempo del mundo para posponer decisiones espirituales importantes. La batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, como enseña Efesios 6:12. O bien el rosario se convierte en un arma de conversión, intercesión y protección, o simplemente se convierte en una pieza decorativa que no contiene ningún ataque enemigo. No hay un término medio seguro. Hoy Dios os llama a una elección. Elegir abandonar cada una de estas actitudes erróneas que hemos desenmascarado juntos. Mezcla con ocultismo, abandono, vanidad, licencia para pecar, control familiar, falta de respeto por lo sagrado, intento de controlar a Dios, desprecio por inspiraciones, aislamiento de otros medios de gracia, consagraciones en entornos extraños, odio y no perdón, y hacer un compromiso concreto con el uso sagrado del rosario. No es prometer perfección, es prometer fidelidad. Es decir, Señor, a partir de hoy quiero aprender a usar este arma como me enseñan tu palabra y tu iglesia. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es como si pusieras una piedra en esta decisión. Estoy de acuerdo con esta verdad. Quiero caminar en ella. Quiero seguir siendo instruido. Y ahora, si realmente quieres dar este paso, te invito. Únete a la oración que vamos a rezar en la siguiente etapa con tu rosario en las manos. Pongámosla bajo la palabra, consacreemos de nuevo como la usamos y pidamos al Señor que convierta este momento en un punto de inflexión en vuestra vida espiritual.
Hermanos y hermanas, entremos ahora juntos en un tiempo sagrado. Si puedes, donde quiera que estés, toma tu rosario en tus manos. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. La palabra nos dice que el Padre que está en los cielos da el Espíritu Santo a quienes lo piden con confianza, tal como enseñó Jesús en Lucas 11:13. Y es en este fideicomiso donde queremos orar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, Padre de misericordia, te doy gracias por todo lo que nos has permitido experimentar en esta reunión. Gracias por la luz de tu palabra, que hoy ha descubierto errores, corregido caminos, abierto nuestros ojos a peligros que a menudo no veíamos. Gracias, Señor, por el don del rosario, esa arma espiritual que tu Iglesia, guiada por el Espíritu, nos ha dado como un camino seguro para contemplar la vida de Jesús con María. Gracias a que, incluso cuando mal usamos tus dones, el Señor no nos abandona, sino que nos corrige con amor y nos llama de vuelta, como un padre que forma hijos para la verdad. Hoy, Señor, quiero como sacerdote de tu Iglesia levantar en oración todos los rosarios que ahora están en manos de tus hijos e hijas que oran conmigo. Ves a cada persona, cada casa, cada historia, cada lágrima. Conoces las luchas, los miedos, las confusiones espirituales. Te ruego, mira ahora, Señor, cada rosario que se levanta en la fe, aunque sea un hilo simple, desgastado por el uso, hace mucho olvidado, traído de vuelta hoy. Santo Padre, por el poder del nombre de Jesús y por la intercesión de Nuestra Señora, purifica, bendice y reconsagra cada uno de estos rosarios. Tú mismo nos has prometido que entregas el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, envía tu Espíritu sobre estos objetos, para que sean instrumentos de luz en manos de tus hijos, y no instrumentos de engaño. Señor, te pido liberación. Mirando tu palabra en Deuteronomio 18:10-12, sabemos que aborreces las prácticas ocultas, la adivinación, la brujería, las consultas con la oscuridad. Si alguno de estos rosarios ha sido alguna vez usado, tomado, colocado en entornos de superstición, ocultismo, sincretismo, rituales mágicos, si se ha asociado con prácticas que no provienen de ti, te lo pido ahora. Por la sangre de Jesús, rompe toda contaminación espiritual que pueda haberse acercado a la vida de estos niños tuyos. Si de alguna manera el rosario ha sido tratado como un amuleto, mezclado con creencias extrañas, usado como una pieza en un tablero de engaño, Señor, corta ahora toda influencia maligna, toda cadena espiritual, toda conexión que no provenga de tu voluntad. Tu palabra nos dice en Juan 8:36 que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Por esta razón, Jesús, amado Hijo del Padre, pasa ahora con tu autoridad, en cada hogar, en cada corazón, en cada historia. Pasa por los recuerdos, los objetos, las situaciones en las que el rosario fue usado de forma incorrecta, y libera. Libérate del miedo, libérate de la dependencia de los rituales, libérate de la confusión, libérate de la ignorancia espiritual. Y que todo espíritu de superstición, toda mentalidad mágica, toda confianza depositada en los objetos y no en ti, queden ahora desarmados por tu cruz. Señor, ven también, te ruego, sana los corazones de aquellos que, por falta de conocimiento, sin malicia, han vivido durante años practicando cosas que no agradaron a tu corazón. Sabes que muchos lo han hecho por miedo, por dolor, por desesperación. Derrama tu perdón sobre ellos. Seca las lágrimas, elimina la culpa excesiva, les da hoy la alegría de saber que están siendo instruidos, corregidos y amados. Padre, te lo pido de nuevo. Coloca tus ángeles alrededor de las familias que rezan el rosario con sinceridad. Nos has llamado en Romanos 8:29 para que nos configuremos a imagen de tu Hijo.
Que la meditación de los misterios en cada Ave María, en cada Padre Nuestro, moldee los corazones de vuestros hijos al corazón de Jesús. Que cada familia que tome el rosario con fe se parezca más a la Sagrada Familia de Nazaret. En cada hogar donde se reza este rosario, que haya más paciencia, más perdón, más diálogo, más pureza, más amor. Y cuando se arrodillen a rezar, que venga una protección especial del cielo, protegiéndolos contra divisiones, ataques espirituales, malentendidos fomentados por el enemigo. Señor, sabemos por tu palabra en 1 Juan 5:14 que confiamos en ti, porque si pedimos algo según tu voluntad, nos escuchas. Y tu voluntad es nuestra santificación, nuestra conversión, nuestra comunión contigo. Por eso os pedimos, haced del rosario una escuela de obediencia en toda vida. Que toda inspiración que el Espíritu Santo suscite durante la oración encuentre un corazón dispuesto a obedecer. Que cuando, mientras reza, un hijo tuyo siente que necesita dejar un pecado, tomar una decisión, perdonar, romper con un entorno, buscar confesión, no endurecer su corazón, sino decir sí, como María. Espíritu Santo, ven sobre nosotros ahora. Viene de quienes rezan conmigo, de quienes se sienten débiles, de quienes dicen, Padre, no puedo cambiar, tengo miedo de abandonar ciertos caminos. Inspira valor, fortalece la voluntad, enciende el amor por la verdad. Conceded a estos hijos e hijas vuestros la gracia de no usar ya el rosario como moneda de cambio, sino como camino de transformación. Amado Padre, también conoces los dolores concretos que muchas de estas personas llevan. Por ello, quiero presentar en esta oración peticiones específicas, confiando en vuestra bondad. Mira a quienes están en dificultades económicas, viviendo en problemas, deudas, inseguridad, miedo al mañana. Has prometido cuidarnos, y tu palabra asegura que sepas lo que necesitamos. Al rezar el rosario, que estos hijos tuyos encuentren sabiduría para administrar, puertas honestas de trabajo, providencia concreta. Que no busquen soluciones de manera incorrecta, sino que aprendan a confiar en tu fidelidad. Mira también, Señor, a quienes están emocionalmente heridos, cargando con angustia, ansiedades, miedos, profunda tristeza. Tú eres quien sana corazones rotos y vendará sus heridas. Que el rosario sea para ellos un regazo de María, un lugar de consuelo, un espacio de derramamiento ante vosotros. Que el corazón se calme con cada misterio, que el peso de la mente se alivie, la esperanza se renueve. Visita, Padre, las familias. Tantas casas divididas, tantos matrimonios en crisis, tantos hijos alejados de la fe, tantos hogares donde el rosario sigue siendo motivo de discusión y no de unión. Por el poder de esta oración os pido, levantad en cada hogar al menos un corazón perseverante que diga, oraré, intercederé por mi familia, aunque rece solo un tiempo, y que partiendo de este pequeño remanente fiel, el Señor atraerá a otros, tocando, acercándose, reuniéndose. Da, Señor, protección contra todo ataque espiritual que intente destruir hogares, corromper a los niños, alejar a los jóvenes, calmar a los casados, debilitar a los ancianos. Protege especialmente a quienes están dispuestos a rezar el rosario en familia. Que el enemigo no tenga el poder de destruir aquello que tú mismo estás reconstruyendo. En el profundo campo espiritual, Señor, también te pido que seas libre de todo vínculo con lo oculto, con maldiciones, con consagraciones erróneas, con pactos hechos en el pasado que aún atormentan a algunos de tus hijos. Que el poder del nombre de Jesús, invocado con cada Ave María, rompa cadenas, silencie voces que no vienen de ti, donde hay presencia de miedo constante, un sentimiento de opresión, angustia sin causa aparente. Que el rosario, rezado ahora con nueva comprensión, se convierta en una corriente de luz que ahuyente la oscuridad.
Y si alguien, Señor, siente que su casa está pesada, inquieta, preocupada, visite esta casa hoy. Desde esta noche, que el rosario se convierta en un incienso de oración ascendiendo al cielo, purificando gradualmente el entorno y consagrando cada habitación a tu presencia. Padre, ante ti también pongo las heridas, los rencores, las heridas de relaciones que aún sangran en muchos corazones. El Señor nos pidió que perdonáramos para que nosotros también pudiéramos ser perdonados. Pero Dios sabe cuánto duele a veces. Por eso pido, dad, a través del rosario, la gracia del perdón. Que al contemplar los misterios dolorosos, cada hijo tuyo pueda mirar la cruz y decir, si Jesús perdonó, yo también quiero aprender a perdonar. Toca, Espíritu Santo, los nombres, los rostros, las situaciones que duelen, y lo transforma en una ofrenda, en una entrega, en una liberación. Os invito ahora, hermano mío, hermana, a donde estáis, si podéis, a hacer un gesto de fe. Si esta oración te habla, si durante este vídeo el Señor te ha mostrado actitudes que quieres dejar, inspiraciones que quieres obedecer, pecados que quieres entregar, justicia que quieres abandonar, miedos que quieres poner en manos de Dios, pon todo esto ahora, espiritualmente, a los pies de la cruz. Di en tu corazón, Jesús, te doy mi rosario, tal y como lo he usado hasta hoy. Los errores, las supersticiones, las mezclas, las distracciones, el orgullo, la falta de perdón. Te doy mi familia, mis dolores y mis miedos, consagrar mi corazón y mi hogar de nuevo. Y como signo público y humilde de compromiso espiritual, os pido, escribed en los comentarios, con fe, amén, acepto. Ese amén, acepto es tu respuesta a lo que Dios te ha hablado hoy. Es como si pusieras por escrito lo que tu corazón decide en silencio. Y yo, como sacerdote, me uno a cada amén que se escribe y lo presento al Señor, pidiéndole que Él mismo confirme esta decisión desde el cielo. Señor, para concluir esta oración, quiero pedirte que ninguno de tus hijos vuelva a mirar el rosario de la misma manera. A partir de hoy, que cada cuenta sea un sí renovado a tu voluntad, que cada misterio sea un paso más cerca de Jesús, que cada rosario rezado sea un muro construido alrededor de esta familia, no por magia, sino por fe obediente. Danos la gracia de ser, como María, siervos fieles, que custodiamos y meditamos en todo lo que viven a la luz de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos, caminamos juntos por una palabra exigente, pero profundamente liberadora. Hoy habéis visto que el rosario no es un amuleto, no es una moneda de cambio, no es un adorno de coche ni de cuello para impresionar a nadie. Es un arma de contemplación y conversión. Nos pone de rodillas, no para que podamos mandar a Dios, sino para que Dios transforme nuestros corazones. También vemos juntos que ciertas actitudes profanan el rosario y abren brechas espirituales en nuestras vidas. Cuando lo mezclamos con prácticas que la Escritura condena, cuando lo abandonamos en el fondo del cajón, cuando lo usamos para presumir, cuando lo convertimos en una excusa para permanecer en el pecado, cuando lo usamos para controlar la familia, cuando lo tratamos como cualquier objeto, cuando queremos usar la oración para imponer la voluntad de Dios, cuando ignoramos los impulsos que Él nos da durante la oración. Y la palabra, en Oseas 4:6, ya nos recordaba, mi pueblo está perdido por falta de conocimiento. Hoy, el Señor os ha dado conocimiento. Ahora, Grace quiere convertirse en cambio, pero junto con la corrección, la palabra también trae esperanza, porque en Cristo nada se pierde cuando se le pone en sus manos.
Si reconoces, te arrepientes y decides cambiar la forma en que usas el rosario, Dios puede hacer que esta misma devoción, que quizá hayas malinterpretado durante años, sea el comienzo de una nueva fase de protección, intimidad con Él y transformación en tu familia. Las Escrituras nos dicen en Romanos 8:28 que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Incluso los errores que reconoces hoy, si se entregan a Él, pueden convertirse en materia prima para una nueva vida. Y en Jeremías 29:11, el Señor nos asegura: conozco los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos de paz y no de miseria, para daros un futuro y una esperanza. Este mensaje es para ti. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy, a través de estas enseñanzas. No fue casualidad que el vídeo te llegara, ni que te quedaras aquí. Hay un llamado personal oculto en todo lo que escuchamos. El Señor te invita a entrar en una nueva madurez en el uso del rosario, a salir de la superficie, a salir de la superstición, a la costumbre vacía y a adentrarse en la profundidad de la fe, donde el rosario se convierte de hecho en una escuela diaria de obediencia y confianza. Te dejo una pregunta para que tengas en tu corazón. A partir de hoy, ¿qué decisión concreta tomarás con tu rosario? Quizá lo saque de un entorno de superstición. Quizá lo saca del cajón y ocupa un horario diario. Quizá busca confesión. Quizá deja de usarlo para controlar a alguien. Quizá empieza a rezar con un corazón dispuesto a perdonar. ¿Cuál es tu paso? Pide al Espíritu Santo que te lo muestre y escríbelo para ti mismo, en papel, en un cuaderno de oración. Hermanos y hermanas, me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, dejando que la palabra moldee la forma en que oramos y vivimos. Eres importante aquí. No eres solo un número, eres un alma que Dios ama y cuida con celo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te lo pido con cariño. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campana si aún no lo has hecho. Esto ayuda mucho a que más personas reciban esta luz. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo. La ciudad, el estado, el país, y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás viviendo, tu lucha, tu dolor, tu búsqueda, para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando escribes, no solo te manifiestas a ti mismo, permites que esta comunidad se convierta en un espacio de oración y apoyo mutuo. No te avergüences de pedir oración. Escribe tu petición, cuyo nombre quieres poner en manos del Señor. En la medida de lo posible, presento estas peticiones a Dios, y muchos hermanos y hermanas, leyendo los comentarios, también pueden unirse en intercesión. Este vídeo es solo una parte del camino que estamos recorriendo juntos. En el próximo contenido de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños en áreas muy concretas de la vida. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Dios no empezó esta obra en ti para abandonarla a medias. Quiere guiarte hacia una fe más firme, equilibrada, protegida y fructífera. Permite que Él siga enseñándote. Para terminar, quiero dejaros a ti y a tu casa con una palabra de esperanza y bendición. Recuerda, Dios tiene el control. Incluso cuando la lucha es fuerte, incluso cuando descubrimos errores que hemos cometido durante años, Él permanece soberano, paciente, dispuesto a transformar todo lo que se entregue en sus manos. Quiero, entonces, orar por vosotros, la bendición que Dios enseñó a Moisés en Números 6, 24-26, aplicándola a todos los que hoy se comprometen a usar el rosario con temor y amor. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz.
Recibe esta bendición para ti y tu familia. No salgas, da el siguiente paso en este viaje ahora, viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu rosario, bendiga tu hogar y te espero de corazón en el próximo video.